Hola, bendiciones, el Señor Jesús les bendiga. Bueno, por causa de que en la ocasión pasada, cuando mandé el Google Slide, muchos por falta de internet no lo pudieron descargar, no pudieron escuchar la presentación. Bueno, en esta ocasión estoy tratando de ver si se puede de otra manera. Voy a hacer la presentación por medio de un video a Zoom. Entonces voy a ver si se puede de esta manera. Les pido, bueno, si surge algún error, algo, que me tengan paciencia. Yo no soy muy buena con las redes sociales, bueno, con esto de la tecnología y todas estas cosas. Por eso es que seguramente debe haber alguna forma de hacer esto mucho más fácil, pero bueno, no está en mi conocimiento. Así que esta es la mejor forma que he encontrado. Entonces, empecemos. Voy a darles un pequeño resumen solamente acerca de la lección pasada, la lección número 1. Em, Como les dije en el audio, en la presentación por Google Slide, este es un estudio base, es un estudio elemental, es un estudio diseñado para hacerse en el hogar. Una vez que el cristiano, el nuevo convertido, llega a la iglesia y se le habló del plan de salvación, se le dijo, ¿verdad? Las cosas que necesita para ser salvo. Entonces, y para entrar a profundidad, ¿no? Y después que ellos se bautizan, en ocasiones pues no entienden a la primera, entonces se les da este estudio. Puede ser antes o después de bautizarse. Este estudio les abre un conocimiento para que ese conocimiento sea más expandido. Em, y es muy, muy importante, muy, muy importante. Es una base, es un estudio elemental, es un cimiento. Como cuando uno hace una casa, uno la construye, eh, perdón, uno la construye con un cimiento fuerte, y si la construye de esa manera, esa casa no se caerá fácilmente. Lo mismo acá, si nuestra base es el conocimiento de la palabra de Dios, entonces estaremos con un buen cimiento. Entonces empecemos, búsqueda de la verdad, estudio bíblico, lección número 1, abra su corazón al abrir su Biblia. Este estudio pues se tiene que hacer con la Biblia, porque lo que vamos a estudiar es la Biblia. Entonces miremos vista general del Antiguo Testamento. El tema del Antiguo Testamento es expectativa y anhelo. En Job 23:3 dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? En el corazón del hombre siempre ha estado el anhelo de encontrar a Dios, el anhelo de querer saber de Él y de poder tener una relación con el Señor. Por causa de eso, siempre lo ha hecho a su manera. No ha querido, o mejor dicho, por falta del conocimiento, lo ha hecho a su manera. Se ha hecho de vías que no necesariamente le lleven a Dios. Entonces, al estudiar aquí la Biblia, nos daremos cuenta cómo encontrar a Dios a través de las Escrituras. El libro del Antiguo Testamento está escrito por 39 libros. De esos 39 libros, abarcan un periodo de tiempo de 3.600 años de la existencia del hombre. De esos 39 libros, 5 son de ley y se dividen en 3 partes. Viene siendo ley ceremonial, ley moral y los 10 mandamientos. Luego son 12 libros de historia, donde habla de la historia de la nación de Israel, 5 libros de poesía, alabanzas. Bueno, estos libros de poesía son alabanzas, oraciones, profecías, mandamientos. Son libros muy, muy importantes. Luego tenemos 17 libros de profecía, 5 de ellos son profetas mayores, 12 de ellos son profetas menores. La Biblia fue escrita por hombres comunes. Por ejemplo, el libro de Amos fue escrito por un predicador del campo. Isaías era un brillante predicador de la corte. Moisés era heredero al trono de Egipto. David era un rey y escritor de los salmos. Y Salomón era el más sabio que cualquier otro que jamás vivió.
Y sin embargo, ya que fueron escritos por personas comunes, unos tal vez muy ortodoxos, otros pues sin conocimiento, sin letras. Sin embargo, no se contradicen entre sí porque hay un solo autor. Tal vez fueron varios escritores, fue escrita por 32 escritores, pero ninguno de ellos se contradice porque el autor es el Espíritu Santo. Leemos en 2 de Pedro 1:21. Es necesario, y de esa manera nos damos cuenta lo peculiar de la Biblia, que la Biblia no fue escrita por hombres normales, fueron hombres dirigidos por el Espíritu Santo. Eso es lo que hace de la Biblia un libro que ha pasado generaciones, años, y, y sigue siendo un libro de la actualidad. Las enseñanzas y los mandamientos es para nosotros hoy en día. Bueno, segunda de Pedro 1:20-21 nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que ya sabemos, fueron inspirados por el Espíritu Santo, el autor es Dios mismo. Continuemos, hermanos. Bueno, miramos en el principio, antes que todo fuera creado, esta tierra estaba vacía, no había nada, no existía nada, y la Biblia nos relata que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Note que la Biblia no nos especifica cómo y de qué material fueron hechos. Lo que nos dice es de que para crear algo nuevo, para poder crear cosa nueva, tenía que haber sido hecho de cosas que no se hubiesen hecho anteriormente, o sea, que no sean creadas anteriormente. Entonces, esta tierra estaba desordenada y entendemos por la fe de que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces, todo aquello que no se veía fue hecho, y ahora lo podemos ver, pero fue hecho por alguien que no se veía. No, lo podemos encontrar en Jesús, pero no se veía. Entonces, así fue la creación el primer día. El Señor dijo con su palabra, háganse los cielos y la tierra, y eso es lo que hace. El Señor es experto en crear cosas nuevas. Él no necesita ninguna materia, algo ya hecho por alguien para Él luego diseñar algo, construir algo. Él es experto en crear las cosas nuevas. Entonces, continuemos. El libro de Génesis es un libro de principios. Es un libro donde nos deja saber cuáles son los principios de Dios y qué es lo que el Señor demandó para la primera raza, para los antepasados. En el primer día miramos, es lo que viene siendo la creación de la tierra. Primer día, el Señor dice que aparezca la luz y que se separen la luz de las tinieblas. Esto lo encuentra usted, bueno, en primer lugar usted tendrá su lista, pues ya lo mandamos por PDF, la lección número 1. Seguramente muchos ya la deben de tener hecha si se guiaron solamente por la hoja de estudio. Entonces, si en la hoja de estudio ahí está los versículos bíblicos, por decir, en el primer día se encuentra Génesis 1:3-5. Segundo día, Génesis 1:6-8, cuando el Señor separa las aguas de arriba de las de abajo. En el tercer día se separa la tierra y el mar, y la hierba verde y los árboles son producidos. Perdón. En el cuarto día el Señor hace la lumbrera mayor, la lumbrera menor, que es el sol y la luna. Son dadas para diferenciar el día de la noche. Luego llega el quinto día y el Señor crea las criaturas marinas y las aves del cielo. En el sexto día el Señor hace el ganado, la bestia, todo animal andante, y también al hombre humano. Por primera vez
Él construye, él crea, disculpen, él crea al ser humano y dice la Biblia que a su imagen lo creó, a imagen de Dios. Como ustedes pudieron haber oído, demasiados mensajes que entran a mi teléfono, entonces no podré usar mi celular para poder leer las escrituras, voy a tener que usar la Biblia. Entonces el Señor dice que a imagen, y en Génesis 1, versículo 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Luego ustedes pueden ver en su hoja de estudio, vienen los versículos bíblicos, cómo el Señor lo crea. Él lo crea de la tierra, de un polvo de tierra lo crea, pero algo muy importante, algo diferente que el Señor hizo con el ser humano, es que Él sopló aliento de vida sobre esta creación que Él hizo. En nosotros está ese aliento de vida. Entonces, y también otra cosa, cuando el Señor crea al hombre, el Señor miró que todo estaba bien, todo era bueno. Él separa la luz de las tinieblas. En el segundo día, Él separa las aguas. En el tercer día, la hierba, los árboles son producidos, la luna, las criaturas marinas, la bestia y todo. Cada vez que Él hacía todas esas cosas, Él decía que era bueno, que era bueno, que era bueno. Pero cuando hace el ser humano, Él dijo, no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y es cuando hace dormir a Adán y de la costilla de él, agarra para formar a la mujer. Por eso es que dice la Biblia que a imagen de él los hizo, varón y hembra. Es decir, en la mujer, junto con el hombre, es una sola carne, porque la mujer viene del hombre. Así fue en el momento de la creación, y ese es el diseño que el Señor hizo, que hombre y mujer se unieran para formar lo que Él constituyó. Desde el principio de la creación, Él constituyó el matrimonio. Y Él lo santificó y les dio orden, les dio mandamiento y les dijo, reproduzcanse. Entonces, ese es el diseño perfecto de Dios. Pasemos a la segunda hoja. En el séptimo día, el Señor descansó, reposó Dios de toda la obra que hizo. Eso se encuentra en Génesis 1, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y se fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Todo lo que miramos hoy en día fue creado por quien no se mira, por quien actualmente lo podemos ver por la creación y por fe. ¿Ya? Entonces llega la primera dispensación. Cuando Dios hace al ser humano, a Adán y a Eva, el Señor los hace una naturaleza inocente. Una dispensación es un periodo de tiempo en el que el Señor trabaja con el ser humano. Una dispensación siempre traerá un juicio también. Lo leemos de esta manera. Una dispensación es un periodo de tiempo durante el cual Dios trata con el hombre de una manera particular. También es un periodo de tiempo de aprobación que siempre termina con el juicio del hombre por sus pecados. Entonces, cuando el Señor crea a Adán y a Eva, los crea en inocencia, eran unas criaturas inocentes. Él les dio una orden, les dio un mandamiento, les dijo que del árbol de la ciencia y del bien no debían comer. Era solamente un mandamiento que el Señor les da. Era fácil recordarlo, ¿cierto? Era fácil recordarlo. Sin embargo, la Biblia nos relata que había un animal, de todos los animales, que era más astuto, y era la serpiente. Esta serpiente induce a Eva a pecar. Miramos que más adelante nos daremos cuenta que la serpiente viene siendo Satanás mismo, o sea que Satanás, influenciando a la serpiente, la usa para llevar a Eva a cometer esta desobediencia. Porque el Señor pondría un árbol con fruto de la ciencia del bien y el mal si Él sabía que iban a pecar, si Él sabía que ellos
iban a cometer este error. Bueno, toda obediencia debe ser probada. No podemos decir que obedecemos a Dios cuando estamos limitados. Perdón, no podemos decir que desobedecemos a Dios cuando estamos limitados a obedecerlo. Entonces, es cuando llega la oportunidad de desobedecer y que si nos mantenemos siendo obedientes, es que verdaderamente estamos siendo obedientes. Le decimos no a lo que podría ser una desobediencia. Entonces Adán y Eva fueron advertidos de las consecuencias del pecado. Les dice el Señor, si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces morirán. Una muerte, no una muerte física, sino una muerte espiritual. En el huerto del Edén, lo primero que el Señor hace, ¿no? El Señor hace en la vegetación, les da este huerto que viene, le llamamos el paraíso. Entonces les acondiciona un hogar en donde ellos puedan habitar, en donde Él los pueda alimentar, donde Él los pueda cuidar. Y solamente les da un mandamiento, no coman de ese árbol. Sin embargo, ellos, por el deseo de Eva de querer tal vez alcanzar la misma, siempre ha sido la razón por cual nosotros pecamos, el deseo de querer tener esa libertad y querer parecernos a Dios inconscientemente, aunque no lo digamos o no lo sintamos, inconscientemente es así. Siempre queremos sobrepasar ese límite que Él nos ha puesto. Entonces, cuando Eva fue tentada a eso, ella miró que era un fruto bueno y que era fruto bueno para comer. Entonces, al comerlo, no solamente lo come ella, le da también al hombre, y entonces cuando entra el pecado a toda la descendencia humana, a toda la raza humana. Una vez entrando el pecado quiebra la comunión con Dios. La Biblia dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Entonces vemos ahí la caída del hombre fue por el pecado. Y una vez que ellos pecaron, la Biblia dice que sus ojos se abrieron, y cuando sus ojos son abiertos, ellos se dan cuenta que están desnudos. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que están desnudos, agarran hojas de higos para cubrirse. Un dato bien importante. Si para Dios no hubiese sido tan importante el cubrir nuestra desnudez, no hubiese hecho ropa de animales. Él les hizo túnicas, ropa de animales. Entonces es bien importante lo que el Señor hace. Satanás siempre va a querer traernos vergüenza y mostrar nuestra desnudez. Dios siempre va a querer traernos honra y cubrirnos. Entonces, ese es un dato muy importante. Continuemos. Miramos que el hombre fue criado en inocencia, y esa inocencia termina en juicio, y el juicio es la caída del hombre. Aquí miramos eso fue el pecado, la caída, pero la inocencia, disculpen, el juicio fue la expulsión. No, ellos estando en el huerto del Edén, y una vez ellos dándose cuenta pues que habían pecado, Dios no puede convivir con el pecado. Donde hay pecado, ahí no está Dios. Entonces, por causa del pecado del hombre, el Señor tuvo que sacarlos de ese lugar. Por causa del pecado del hombre, el Señor maldijo la tierra y le dijo que iba a traer espinos y maleza. Por eso es que el hombre tiene que trabajar la tierra con sudor de su frente. Y a causa de la desobediencia de la mujer, le dijo que tendría que tener sus hijos bajo dolor de parto. Sin embargo, a pesar de que el Señor maldijo la tierra y maldijo a la mujer, también les da una promesa, porque siempre ha sido el deseo del Señor llevarnos a ese, a pesar de que fallemos y pequemos, él siempre va a querer perdonarnos, y Él siempre va a querer restaurarnos al estado natural que Él nos creó para poder tener esa comunión con nosotros. Miramos la promesa que el Señor les dio. Él también maldijo a la serpiente y le dice a la serpiente, creo que fue la que mayor castigo recibió, la maldición, el juicio, ¿no? Para la serpiente. Entonces, y le dice en Génesis 3:15,
le dice, tú me heriste en el calcañar, ¿no? Tú heriste al primer hombre, porque por el primer hombre, Adán, entró el pecado. Tú heriste en el calcañar, pero yo te pegaré en la cabeza. Por la simiente de mujer es que te daré en la cabeza. Entonces tenemos una gran promesa nosotros de parte del Señor. En Génesis 3:15 leemos. Me disculpan porque es súper complicado. Voy a leer acá. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ven, Satanás no tiene poder sobre nosotros. Tenemos grandes promesas de parte de Dios. Desde el momento de la caída del hombre, cuando entró el pecado, el Señor nos da una promesa de restauración. Entonces, leemos en Romanos 5:19. Dios. Romanos 5:19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esa es la promesa que tenemos de parte del Señor. Continuemos en la página número 3, encontramos, página número 6, la segunda dispensación, que es la conciencia. Luego de que Adán y Eva pecaron, pues entró el bien y el mal, el fruto del bien y del mal. Entonces ellos despiertan una conciencia. Los hijos que ellos tuvieron ya venían con una conciencia. Miramos, la Biblia nos relata acerca de Caín y Abel. Caín, que en una ocasión va y presenta su ofrenda al Señor, una ofrenda tal vez de boca, una ofrenda, a Dios no agradó esa ofrenda porque no la hacía con un corazón sincero, con deseos de darle esa ofrenda al Señor. Y miramos a ver que él escogió de lo mejor por querer agradar a su creador. Y Dios aceptó la ofrenda, la miró agradable ante sus ojos, la ofrenda de Abel. Y entonces se despierta el celo, se despierta el deseo de venganza de Caín contra Abel hasta llevarlo a pecar y mata a su hermano. Esto lo encontramos en Génesis 4:1-16, por favor, léanlo. Entonces, una vez pues que Abel es muerto, el Señor les da otro hijo, a Adán y a Eva. Su nombre es Set, que significa sustitución o sustitución. Después de Abel y que la raza humana se va multiplicando, los hombres empiezan a invocar el nombre del Señor. Eso lo encontramos en Génesis 4:25-26. De la descendencia de Set viene Lamec. Y Lamec, y de la descendencia de él, viene la genealogía del prometido Redentor. Entonces el mundo se volvió malo, se volvió pecador. Se multiplicó, sí, pero se multiplicó también el pecado. Ellos no buscaban el agradar a Dios, y el Señor se arrepintió de haber hecho la raza humana. Sí, se arrepintió, y él quiso destruir a toda la raza humana. Sin embargo, Noé halló gracia ante los ojos del Señor cuando el mundo se volvió malo, y el Señor dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres. Pero por causa de que Noé encontró gracia delante de los ojos del Señor, él le manda a hacer una arca, y le dice: hazte una arca de madera de gofer. En el plan de Dios era destruirlos con agua. Hasta ese entonces no había llovido sobre la tierra. La Biblia dice que las cataratas de los cielos no habían sido abiertas. Entonces, cuando miraron, el mundo miraba a Noé construyendo esta arca, se burlaban de él. Por lógica, se burlaban de él porque ellos nunca habían visto lluvia. Entonces, sin embargo, Dios les dio tiempo para que se arrepintieran, y ellos no quisieron. Noé les advertía del juicio que venía,
Sin embargo, ellos no escucharon. Entonces, esta dispensación de la conciencia termina en juicio, que es el diluvio. Una vez que el Señor le da orden a Noé de que haga la arca, también le dice que ponga una pareja de cada especie de los animales en el arca, y también le da instrucción, ¿verdad? De que sus hijos, sus esposas y su esposa de Noé entren al arca. Y fue cuando el Señor hace la primera destrucción de esta tierra. Sin embargo, también el Señor le da una promesa a Noé y le dice que no iba a volver a destruir la tierra con agua nuevamente. Entonces, la tierra será destruida con fuego, será purificada con fuego, no con agua. Podemos mirar que tal vez en algunos países existen inundaciones, los huracanes, fuertes vientos, lluvias, X, pero la tierra no será destruida por causa del diluvio, de la agua. Entonces también el Señor le dio una señal, le dijo que le daría una señal. El arco iris sale como un recordatorio que Dios se acuerda de ese pacto que hizo con Noé, de que no volvería a destruir la tierra con agua. Entonces, al momento que el Señor le da las instrucciones a Noé, le da también las medidas. Un codo, por la Biblia habla de codos, un codo viene siendo 24 pulgadas. Le dijo que la hiciera de 600 pies de largura, 100 pies de ancho, 60 de alturas, y esta arca tenía la capacidad para poder abarcar 100 circos circos pues de muchos animales. Aquí, bueno, en nuestro estudio dice 100 circos de Barnum y Bailey. Entonces, tenía mucha capacidad. Vemos aquí que tenía la capacidad de 3.600 pies cúbicos, es decir, 1,000 vagones de tren hubieran cabido dentro de esa arca. Dato importante, ¿cuántas especies hubo en el arca? Nadie sabe hoy. De tamaño de ovejas y mayores, caberían 290. De tamaño de rata hasta ovejas, de 757. Y menores en tamaños a las ratas, 1,359 en animal de diferentes especies. Miramos este contraste de los días de Noé a los días de la venida de Cristo. Mateo 24, 37, 44 nos dice, todo eso que hemos visto está en su hoja de estudio. En verdad deseo que este estudio les sea de mucha bendición y que adquieran conocimiento. No todo lo sé y no todo en sí tal vez lo pueda explicar tal cual lo dice la Biblia. Por eso es muy necesario de que con su hoja de estudio usted lea los versículos, medite en la palabra del Señor y que Dios le traiga entendimiento de lo que está escrito ahí. Esa es mi oración. Leemos Mateo 24, 37 al 44. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y el Señor nos da un mandato. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, también ahí en este contraste miramos segunda de Pedro 3 al 7, por favor, léanlo. Y con esto terminamos lo que viene siendo, disculpen ustedes, nuestra primera lección.
Me permiten acá. Y el Señor Jesús les bendiga. Espero que algo hayan aprendido en esta lección. Recordemos, hemos mirado la primera dispensación que fue la conciencia, la segunda dispensación que fue, perdón, la primera dispensación fue la inocencia, la segunda fue la conciencia y cada una con su juicio. Entraremos en esta lección que viene, que también la voy a grabar ahorita mismo, el gobierno humano. Entonces, los dejo con esto. El Señor les bendiga. Adiós.